días, chicos. Farmacología Grupo A. ¿Me Buenos escucha? días, doctora. Buen Buen día. día, Buen día, doctora. doctora. Buen día, doc. Buen día. Buen Por si día. acaso todavía no es su buen día, no he subido los trabajos porque estamos adelantados en la materia, como ahora pueden ver. Entonces, repasemos un poco para que no quede ninguna duda cuando ya entremos en antagonistas adrenérgicos, que está en relación con todas las patologías cardiovasculares, ¿no? Que habíamos dicho, por ejemplo, del prototipo de la feniletilamina en relación a la formación de los otros fármacos. ¿Qué tipo de cambios estábamos observando? Doctora, yo recuerdo que Y podíamos modificar Hola. la acción o la absorción según los grupos OH en las posiciones 3 y 4 del anillo bencénico, si no estoy mal. Ya, ustedes centeno, ¿no? Sí, doctora. Ya. Algo más tenía que decir su compañero. Eso está bien. Entonces, ya, modificación en el anillo bencénico igual a catecolaminas. Algo tenía que complementar, podría complementar su compañera de un estudiante que también quería participar. Existe una modificación en la cadena larga. Entonces, cuanto más larga sea, nos indicaba que el fármaco era más potente. Más potente, ya, hasta ahí está bien, pero más potente hacia quién, hacia los alfa, hacia Doc, beta, hacia ambos, ¿sí? creo que eran más fáciles de atravesar la barrera hematoencefálica. Más fácil de atravesar la barrera hematoencefálica, ya, pero esto, a ver, analicen bien. Alguien que pueda complementar ya de forma directa. ¿Cuál es el apellido de su compañera? Barraldo. Barral. Han hablado del anillo bencénico con centeno. La cadena aminoterminal me prolonga, me aumenta más el efecto sobre los beta, ¿ya? Sobre los beta, ¿no es cierto? ¿Y a quién teníamos Barral acá? Hay otra compañera de ustedes que estaba participando. Si nos puede Avan, doc. Avan, a ver, ¿qué me dice Avan? ¿Cuál es ese fármaco que tiene mayor efecto sobre los beta? El isoproterenol. Exacto, el isoproterenol. Muy bien. ¿Qué nos falta modificar? Ya hasta ahora han modificado 2 lugares, ¿no? Estamos viendo en la diapositiva los 3 lugares, entonces, ¿qué faltaría? La sustitución del grupo amino, doctora. A ver, vamos a ver, ya lo dijeron, pero tal vez falta algo. ¿Qué me puede decir? Ahí dijimos que al aumentar el tamaño de los sustituyentes, va a aumentar la actividad de los receptores beta, pero va a hacer menor la actividad en los alfa receptores. Ya. Ya me dijeron hace un momento el isoproterenol. ¿Qué otro fármaco tiene mayor efecto sobre beta de los primeros que se descubrieron? O en todo caso, para usted misma, ¿cuál será más selectivo sobre beta? ¿La noradrenalina o la adrenalina? La adrenalina. La adrenalina, ¿no? Porque ahora estamos prolongando más la cadena aminoterminal. ¿Ustedes? ¿Su apellido o es Avan? Nayeli Miranda, doctora. Mira, bueno, entonces, eso, ¿sí? Pero ¿qué más nos falta reemplazar? Acá tenemos carbonos alfa beta. ¿Quién me puede decir sobre el reemplazo? ¿Qué vamos a obtener? Sobre todo en el alfa, decíamos, ¿no? Los efectos que son un poco diferentes. O qué modificaciones también, por ejemplo, el primero de sus compañeros mencionó la ocupación de las posiciones 3, 4, y que nos daba catecolaminas. Pero ¿qué pasa si hay una alteración, una ausencia o un reemplazo, nos dice, ¿no? En estos carbonos 3, 4. ¿Qué me va a resultar como grupo farmacológico o como fármaco? ¿Mm?
A ver, revisen sus libros, sus Doctora, resúmenes. si puedo decir, o sea, se originan las catecolaminas, ¿no? Si es Ujú. que existe ausencia, se reduce de de estos hidroxilos en 3 y 4, se Ujú. reduce la potencia del fármaco, pero aumenta también la biodisponibilidad. Ya, Y en carbono alfa se reduce la degradación por la monoaminoxidasa, si es que se sustituye en exacto. este punto. Bien. Bueno, entonces, pudiésemos estar hablando del mismo grupo farmacológico. En la clase pasada les había dicho, hay dos modificaciones y me van a dar como característica una mayor concentración a nivel del sistema nervioso central, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese grupo farmacológico que además tiene diferente, algo su compañero decía en relación a la hidrólisis, comparando con las catecolaminas? ¿Dónde están, chicos? ¿Cuántos son? A ver, en otro lado. Doctora, ¿sería las no catecolaminas? Las no catecolaminas, muy bien. ¿Qué otro nombre reciben esos fármacos? Son 42 estudiantes. La fenilizopropilaminas. Las fenilizopropilaminas, entonces no se olviden, ¿no? Y ya podemos un poquito comentar sobre las fenilizopropilaminas, qué características tienen. Dice Eh, Saraí, sí, ¿con quién? Ya. bueno, en el hidroxilo o en la posición 3 y 4 pues no tienen nada, por eso se ¿Ya? caracteriza. Y son la efedrina y las anfetaminas. Bien, ¿qué más? Son También, como resistentes. dijeron A mis ver, compañeros, su distribución en el sistema nervioso central es más alta. ya. Son simpático-miméticas indirectas. Eso es algo que también no deben olvidar. Indirectos. Bien. ¿Qué más? ¿Por qué son más potentes o por qué atraviesan la barrera hematoencefálica? ¿Mm? por la oxidación de la MAO. Y dijo que Doc, son porque tienen oxidados. ausencia de uno o dos grupos o OH. Ya, sí, puede ser. Está bien. Pero ¿qué más? Entonces, al no ser catecolaminas, al no presentar ese carbono en el 3,4, son resistentes, me decía, a la hidrólisis por quiénes, por la MAO y por la quién. ¿Qué es la Hola, MAO? con. Exacto, por la CON. Esa era la CON placebo, que es con o Velarde, que estaba comentando también, ¿No ¿no? es catecolometiltransferasa, doctora? Catecol o metiltransferasa, y la MAO será. Monoaminoxidasa. Monoaminoxidasas. Exacto, entonces como son resistentes, van a tener mayor tiempo de duración, mayor biodisponibilidad, son las dos características. Y bueno, la mayor potencia o más que potencia, el poder atravesar hacia el sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, esto hasta aquí quedó clarísimo. ¿Sí? ¿O alguna duda? No creo que haya duda, pero bueno, puedo escuchar por menos. Y de aquí ya estaríamos hablando de los efectos. Ya ustedes, al momento de dominar las ubicaciones de alfa 1, 2, beta 1, 2, 3, entonces pueden deducir, les decía, los efectos en todos estos lugares. Y habíamos enfatizado con lo que eran lugares, ¿no? ¿Cuáles eran esos lugares? Acá ya estamos. En vaso sanguíneo, en corazón y en la repercusión sobre la presión arterial, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? A ver, acá la tenemos en la diapositiva. Alguien que quiera recapitular. Apellido. Nadie. ¿Dónde está? En la En el diapositiva. sistema cardiovascular
Bueno, tendríamos mayor resistencia arterial, se vería una vasodilatación, no, vasoconstricción, perdón. La frecuencia cardíaca disminuiría, la presión arterial también se vería disminuida. La frecuencia cardíaca, no, ¿Perdón, Doc? no. La frecuencia cardíaca no va a disminuir. Ay, no, perdón, estoy equivocando. Los simpático-miméticos hacen que la frecuencia cardíaca aumente, la presión arterial también aumente. Se va a observar también, ¿qué más se puede ver en los simpático-miméticos? Teníamos los alfa y los beta, ¿no? Los alfa estamos bien. Aumenta la presión arterial, vasoconstricción, aumento de la presión arterial. ¿Qué pasa con los beta para usted? ¿Cuál es su apellido? No sé de acá. Su compañera. ¿Cómo de, perdón? La escucho un poquito. Primero, su apellido y segundo, ¿cuál es el efecto a nivel de los beta? Mi apellido es Barraldo y a nivel de los beta tendríamos el músculo liso se vería relajado. Luego tendríamos a nivel del corazón también el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿Ya? Algo más, habíamos mencionado efectos opuestos, ¿no? Tanto los alfa y los beta, no solamente a nivel cardiovascular. Entonces, ¿qué más pudiésemos observar? ¿No? Otra persona, a ver. Doctora, tal vez la disminución del tiempo de eyección, Ya. la aceleración de la relajación, los ciclos se hacen más rápidos en diástole. Ya, eso está bien. Doc, también podemos decir que a nivel de los vasos renales, la activación de los receptores de uno van a producir natriuresis por la dopamina. Sí, exacto. Falta que las anote las dos. Ahora, otra cosa que también vamos a evidenciar a nivel de los de uno, a nivel renal, vasos sanguíneos, es la vasodilatación. Entonces, esta vasodilatación me dice, ¿me puede aumentar el flujo sanguíneo, no el gasto? Y sobre todo va a tener una relevancia en aquellos pacientes que están cursando con una insuficiencia renal crónica, digamos. Es decir, aquellos pacientes que presenten oliguria, una disminución de la cantidad de la electroinvicción, ¿no? De este manejo. Entonces, en ellos se puede, dice, optar por la administración de estos DOPA, ¿ya? Y sí, se va a ver una vasodilatación. Entonces, acá estaríamos comparando un poco los DOPA, miren en la imagen, con los beta, porque los beta también me desencadenaban una vasodilatación, ¿no es cierto? Esos son los dos efectos opuestos, ¿sí? Aquí me falta anotar. Habían dos estudiantes. DASA. DASA y Flores Saray. DASA. A ver, ¿qué más podemos ver o repasar? ¿Sí? También recuerdo que hemos hablado del reflejo cardiovascular A ver. y era cuando teníamos un buen reflejo cardiovascular, un reflejo cardiovascular normal, cuando había aumento de la presión arterial, esto desencadenaba el estímulo del tronco vasovagal y lo Ya. cual va a disminuir la frecuencia cardíaca, pero no el gasto cardíaco. Muy bien. Exacto. Entonces acá está todo lo que me han mencionado en corazón, ¿no? Y esto faltaba el ingreso de calcio y que por ende estaba relacionado con el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de lo que es la velocidad de conducción, mejor dicho, y el efecto inotrópico positivo, que era esa fuerza de contracción intrínseca, ¿no? La preparación para lo que era el flujo de la sangre por parte del ventrículo. ¿Cuál es su apellido? Velarde. Velarde. Bueno, es correcto. Entonces, Doctora, una pregunta. sí. Este estímulo vagal
se origina también cuando hay aumento de la presión por el sistema simpático. Sí, de forma fisiológica sí. Siempre, si ustedes están leyendo el libro, siempre hay ese mecanismo vasoreceptor homeostático que decimos, no siempre. Va a haber no solamente, digamos, o incluso en este caso pudiésemos nosotros atribuir algún fármaco que esté desencadenando la liberación de estas catecolaminas o las fenilizopropilaminas. Pero, ¿cuándo no va a existir este mecanismo homeostático? Cuando el paciente ya se encuentra una insuficiencia cardíaca crónica o ya deben estar avanzando una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces acá hay un fallo total, ¿no? Estos mecanismos homeostáticos van agotándose o vamos a decir, presentan tolerancia, ¿no? Ya no son capaces de modificar de la forma adecuada, con la misma rapidez tal vez, y es cuando claudican y cuando ya el paciente, digamos, si está con una insuficiencia cardíaca derecha, con esto de anasarca, citis, entonces ya no hay ese mecanismo compensatorio y se suman las otras alteraciones. Por ejemplo, ¿cuáles? Una alteración en el ritmo, una isquemia, un infarto, porque no se olviden que si hablamos de infarto estamos hablando del mecanismo compensatorio a nivel del ventrículo izquierdo, una hipertrofia concéntrica, ¿no? En la hipertrofia concéntrica hay una compresión, vamos a decir, de esos vasos intrínsecos que me van a evitar ese funcionamiento normal y esto va a desencadenar esa alteración a nivel del ritmo. Entonces hay menos reflejos homeostáticos. Lo correcto, lo fisiológico es que sí, se compense con la activación del sistema simpático y dependiendo si esto se sobrepasa, eso hemos visto en regulación postsináptica, recuerda, ese pico, entonces había un potencial inhibitorio y en este caso sería la respuesta del vago. ¿Sí? Sí, es así, es correcto. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta de aquí sobre esto? Bien. Entonces podemos pasar a los reflejos en ojos, en todos los otros órganos más. ¿Quedó claro para su compañero? Lo correcto sería Sí, que doctora. sí existe. Gracias. ¿Ya? De nada. Bien. O también podemos un poco complementar con el libro. A veces un poquito en las nuevas ediciones cambia el orden de la explicación. Y bueno, como ustedes están con el libro, entonces podemos también modificar, ¿no? Acá nos está mencionando el efecto del beta-2, vasodilatación, ¿no? No se olviden. Hay otra cosa que nos van a olvidar, es este esquemita. Por ejemplo, en el alfa también vemos los efectos opuestos, decíamos, ¿no? El hecho de inhibir, por ejemplo, la liberación de alguna hormona o de estimular con el beta. Inhibir con el alfa y estimular la síntesis con el beta. Entonces, a ver, en ojo, ¿qué podemos observar? Doctora, Una midriasis. Doctora. A ver, sus apellidos para que yo los pueda tomar en cuenta. ¿Con quién estoy? Doctor. Y antes de Castellanos. Nayeli Miranda, doctora. Ya, Miranda, entonces acá ya la tengo anotada, Nayeli. Vamos, Castellanos. ¿Qué me estaba diciendo en ojo? Ok, va a ocurrir una midriasis por medio de la estimulación de los receptores alfa, que están en el músculo dilatador. En este caso, nuevamente veríamos a la fenilefrina, si no me equivoco. También los agonistas alfa incrementarían el drenaje del humor acuoso y esto reduce la presión intraocular. Nos dijo que era contraproducente en caso de los glaucomas porque el humor acuoso es, producido por... hay una acercación, por una relación que tiene con la midriasis, algo así nos comentó. No sé si me equivoqué acá o era en otro fármaco. Pero, bueno, disminuye también la producción del humor acuoso. Por eso es útil en otro tipo de tratamiento de glaucoma. Disminuye. ¿Pero quiénes disminuirán, Castellanos, la producción del humor acuoso y de qué tipo de epitelio estábamos hablando? ¿En qué lugar, tal vez?
¿En qué tipo de epitelio? Porque estamos hablando de los agonistas. Cierto. A ver, alguien, su compañera Miranda, tal vez. El ciliar. O también, ¿perdón? El ciliar. Pero el ciliar es el músculo ciliar, el epitelio ciliar. No sé, díganme. ¿Cuál de los dos? A ver, ¿quién quiere responder? ¿Quién era el que producía la síntesis de humor acuoso? ¿Qué tipo de...? ¿Cuerpo ciliar? Ya, el cuerpo ciliar o epitelio ciliar nos dice, ¿no? Las dos maneras el hilo. Porque el músculo ciliar está relacionado con los receptor muscarínico, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué ocurría con el epitelio o el cuerpo ciliar? Su compañera, la que primero respondió. Para un poquito ya cerrar lo que decía Castellano. ¿Nada? ¿Nadie? Lo explico yo. Entonces, el fármaco agonista o estos neurotransmisores agonistas que actúen en el epitelio ciliar nos van a desencadenar la síntesis de humor acuoso, una cosa que estaría empeorando el glaucoma. Por eso el agonista polinérico nos dice no desencadena un efecto terapéutico para esta patología, pero si analizamos el efecto antagonista, este antagonista es el que nos está desencadenando un efecto terapéutico. Un poquito mezcla aquí el capsón, ¿no? Y es más, les muestra incluso con otras letritas para que tomen en cuenta. Nos dice el antagonista adrenérgico es el beta, el que me va a producir un efecto terapéutico contra el glaucoma, porque va a inhibir lo que es la síntesis del humor acuoso, ¿no es cierto? Eso ya no lo van a comprar. Bien, entonces yo me dije la omnitriasis, drenaje. En el aparato respiratorio es re fácil. ¿Quién se anima? Ibarra. Ibarra, a ver. Ibarra Pérez. Ya. Primero Creo Ibarra. que es la relajación del músculo liso bronquial. Bien. Y esto también generaría una acción descongestiva porque se inhibiría las secreciones. Entonces, ¿dónde sería el efecto descongestivo? Porque es diferente, ¿no? Si bien está actuando sobre todo en el alfa o en el beta, tendría que ser el efecto Ibarra para que desencadene una broncodilatación. En el alfa. ¿Qué opinan? A ver, les voy a retroceder. Miren, ¿qué está desencadenándose en el alfa Ibarra? ¿Esto qué significa? No me atienden entonces. Broncoconstricción. Por el efecto beta es la broncodilatación, chicos. ¿Ya? Claro. ¿Sí? Miren. Beta 2, relajación del músculo liso bronquial. Sí, es correcto que se produce un efecto descongestivo, pero por el efecto alfa, ¿no? Hace un momento veíamos el vasito que les dije pequeñito, así como el puntero, entonces vasoconstricción. Y ustedes mismos me decían aumento de la presión arterial. O cuando les comenté, cuando estamos resfriados, por ejemplo, nuestras mucosas, las fosas nasales están obstruidas, ¿no? No podemos respirar. ¿Por qué? Porque hay un proceso inflamatorio que me está denotando una vasodilatación. No se olviden en fisiopato, fisiología y otras materias, listo, han avanzado la inflamación, ¿no? Donde está a nivel de los vasos sanguíneos desencadena esa vasodilatación, la quimiotaxis, ¿no? La fuga de otras células, la atracción de otras y otras de esta cascada, las citocinas, entonces, pero lo que nos interesa acá es que ese efecto inflamatorio se produce por el efecto beta. Entonces acá nosotros queremos evitar que siga evolucionando esa congestión de la mucosa nasal, administrando los agonistas alfa, ¿no? Que van a vasoconstricción y va a haber una mejoría en la permeabilidad de las vías respiratorias. Entonces acá tenemos dos efectos diferentes, por eso nos dice en las vías respiratorias superiores con la mayor presencia de receptores alfa y en las inferiores en los bronquios receptores beta que
van a relajarse para poder desencadenar el mayor ingreso del aire, ¿no? De un paciente asmático, ¿sí? Y de ahí que ya ustedes, por ejemplo, en esta parte de beta 2, van a recordar, no olvidar, de que de manera específica estos beta 2 son los que me van a desencadenar una mayor broncodilatación. Habrán pues beta 2 aún más de efecto prolongado, ¿no? ¿Y eso qué me quiere decir? Que podemos administrar una sola dosis en el día, ¿no? En el paciente, porque persiste ese efecto, se mantiene como receta ese mecanismo de acción, ¿ya? Bien. Entonces estoy, Pérez, ¿qué más podemos escuchar, Pérez, de usted? Bien. Sobre respiratorio, doctora. Si ya lo dijimos todo, vamos a digestivo, podemos ir a digestivo. O tal vez Ya, usted tiene algo más. Sí. no, espera, en digestivo. Bueno, va a ocurrir una relajación del músculo liso gastrointestinal, también va a disminuir el tono intestinal, también la frecuencia, amplitud de las contracciones por receptores alfa y beta. Básicamente disminuye todo ese movimiento peristáltico, disminuye la secreción de aquellas sustancias, hormonas, ¿no es cierto? Para ese metabolismo, ese peristaltismo hacia la región distal, lo que ya esta nueva versión no nos explica el caso. Hace mayor énfasis en el aparato geniturinal de muchos fármacos y que se produciría entonces a nivel del aparato geniturinal. Y me va a preguntar, a ver, Acebo. ¿es su apellido? Acebo, ya. ¿Me escucho? Ya. Acebo, le escucho acebo. O no me están escuchando bien ustedes, no sé. No sé, Se creo escucha que bien mi voz, ¿no? ¿Cómo? creo que es mi internet, le escucho medio Ah, entrecortado. vamos a sobrellevar esas cosas. Entonces, adelante, Acebo. ¿Qué pasa? ¿Qué cambios ocurren a nivel genitourinario? Bueno, los agonistas de los receptores alfa 1 va a aumentar lo que es el tono del esfínter en la vejiga y en el próstata, y los receptores beta 2 van a producir una relajación del músculo liso uterino y de la pared vesical, creo que es, y los alfa también una eyaculación. Bien. Pero con eso estaríamos desencadenando continencia o evacuación o incontinencia. Continencia urinaria con los alfa. Continencia. Muy bien, entonces a nivel de la pared, vamos a ver de que desde la pared, a nivel de la base, ¿no es cierto? También se va a desencadenar una relajación, ¿no? Y eso nos iba a desencadenar una mayor continencia a nivel de lo que era del esfínter de la uretra, ¿sí? Bien. Eyaculación también. Y aquí aumentábamos dos, ¿no? Genitales masculinos y femeninos. Entonces, a nivel del útero, mira, que habíamos comentado, receptores beta, en mayor número. Y ustedes saben que el beta relaja, entonces se va a producir una relajación del útero, sobre todo el útero grávido, ¿no? Evitar, antes dice que se utilizaba para evitar esos partos pretérminos, ¿no? Donde se evidenciaban contracturas y se llegaba a perder el producto. Entonces, en estas situaciones sí se pudiese tener utilidad, ¿no? Entonces, ¿qué más? Ya su compañera en los varones nos dijo eyaculación, ¿sí? A nivel de las glándulas salivales, creo, exócrinas, sí. ¿Qué me pueden decir? ¿Algún estudiante que no haya participado? Yo, doctora. Usted, lejos lo escucho, deme su apellido. Muñoz, doctora. Muñoz, adelante. En las glándulas sudoríparas apócrinas que están en las manos se produce un aumento de la producción del sudor. También
están bajo el dominio del sistema simpático colinérgico, los cuales activarían los receptores muscarínicos. Ya. Entonces, glándulas sudoríparas apócrinas, sobre todo ubicadas en la palma de las manos y en la planta de los pies. Ahí vemos un poquito relacionado con lo que era la hiperhidrosis, pero de un origen psicológico, ¿no? Diferente al del muscarínico, que era termorregulador, pero que sin embargo acá, como su compañero dijo, hay una parasimpática, ¿no? Algo más a nivel de otras glándulas, ¿qué se produciría? A ver, otro estudiante, Lauel. ¿No? ¿Qué pasará con las glándulas salivales? ¿Habrá cialorrea o sequedad? Sequedad. Una sequedad, ¿no? Entonces, este ya va a ser considerado, nos dice, como un efecto colateral. Vamos a ver un fármaco que es la clomidina, que sobre todo va a tener un efecto sobre alfa 2, pero este va a producir esa sequedad en la boca, ¿sí? Pero también tenemos estos efectos metabólicos. Y acá, ¿no? A nivel de los lipocíticos, a nivel del páncreas, lo que es insulina, ya se logra, digamos, incluir lo que habíamos visto antes, donde el alfa, decía, produce un efecto inhibitorio. Si estamos hablando de lipocitos, inhibición de la lipólisis. El beta, lo opuesto, ¿no? El beta era estímulo, un aumento de la lipólisis. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué han leído en el libro con el beta 3? Porque el beta 3, ¿dónde se encuentra? Corazón y en especial en los lipocitos. Lipocitos, entonces estamos en lo correcto. ¿Pero qué dice el beta 3? ¿Alguien leyó? Para complementar, porque acá yo hago un resumen, ¿no? Bueno, hay un mayor número de receptores beta 3 en los animales, dicen, ¿no? Que en los seres humanos. Es por eso que en los animales se ha relacionado con el tejido pardo, ¿no? Y bueno, la función en el humano se supone, más bien, y tiene una relación termogénica, ¿no? El que me va a desencadenar un mayor metabolismo. Se cree que es esto, ¿no? Que es el efecto del beta 3 en los seres humanos. No hay mucha relación, no hay, digamos, ese efecto tan intenso como en el alfa 2, ¿ya? ¿Qué otros efectos tenemos? La lipólisis, doctora. Sí, eso ya dijo su compañera, ¿no? La lipólisis con el alfa, y no sé quién era. Su compañera, la que participó. Nayeli Miranda, doctora. Doctora, también tenemos lo que es un aumento de la secreción de insulina por parte de los receptores beta y una disminución de la secreción de la insulina por parte de los receptores alfa 2. Alfa 2. Generalmente, pero los alfa que decíamos inhiben. Los alfa inhiben la secreción de insulina. Los beta estimulan la secreción de insulina, ¿no? Y que habíamos dicho de que no solamente dependía del estímulo de alfa y beta, sino también participaba hígado, con el estímulo de la glucogenólisis de acuerdo a la necesidad, ¿no es cierto? A nivel del organismo. ¿Sí? ¿No? Está correcto, ¿no? A ver, revisar. Revisen, chicos. El alfa siempre va a inhibir y el beta va a estimular. ¿Qué más tenemos entonces? Una mayor resistencia, podemos decir, ante la actividad física, para evitar la fatiga muscular, decíamos, ¿no? Y la finalidad de la activación, por ejemplo, como estamos viendo en la pantalla, de estos beta 2 era desencadenar el ingreso del potasio dentro de la célula. ¿No? Y bueno, hay un mayor número de receptores beta 3 en los animales, y en los seres humanos se supone que
y de esa manera ofrecer mayor resistencia a la persona que está realizando actividad física, ¿no es cierto? ¿Qué más? A ver, sigamos avanzando. Miren acá para nuevamente respaldar lo que le he dicho, los alfa disminuyen o inhiben la secreción de insulina. Los beta aumentan o estimulan la secreción de insulina. En este caso, si va a haber un aumento de la secreción de insulina, la glucosa va a bajar, ¿no? La renina. A ver, alguien que me pueda decir sobre la renina. ¿En qué participaría? Hola. Doctora Ibarra. Ya, Ibarra. La escucho. La escuchamos todos. Ya, doctora, la renina es una hormona que es secretada por el riñón y principalmente va a ser una reguladora de la presión arterial, ya que va a actuar en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ese sistema de el estímulo que me va a desencadenar aumento de Va a aumentar la la presión arterial. Exacto, ¿no? Va a aumentar la presión arterial. Ya, ¿dónde más tenemos efectos? ¿Mm? ¿En ningún otro lado más? En la hormona paratiroidea, doc, la Exacto. calcitonina, la tiroxina y la gastrina, o sea, estas hormonas. Muy bien. Bueno, y creo que con esto habíamos concluido en relación a los efectos, ¿no es cierto? Endógeno del cursito, exacto, estimular la producción de la hormona paratiroidea, calcitonina, tiroxina. Bueno, y cuando hablamos de los efectos en el sistema nervioso central, esta parte ya un poquito lo he modificado, y ahí yo la mantengo porque es muy didáctico para que ustedes no se olviden, en relación a los efectos del sistema nervioso central. Un compañero de ustedes dijo que las fenilisopropilaminas tendrían mayor capacidad de atravesar esta barrera hematoencefálica y generar más un efecto intenso a nivel central, a diferencia de las catecolaminas, ¿no? Que no tiene esa capacidad potente de atravesar, y de ahí el efecto en este mismo lugar de acuerdo a la dosis. Claro, las fenilisopropilaminas van a desencadenar un efecto más intenso, ¿no? Por eso es que ya en la diapositiva vemos que las catecolaminas, bueno, podrán desencadenar nerviosismo, inquietud, ansiedad, cefalalgia, a diferencia de las isopropilaminas, ¿no? Que estas iban a tener mayor concentración en el sistema nervioso central y, bueno, pueden desencadenarnos, a ver si nosotros un poquito seleccionamos los efectos benéficos, pudiésemos decir, el estado de alerta, la mejoría en la atención, la mejoría del estado de ánimo, ¿no? En algún momento, dice, se consideró para que los pacientes bajen de peso, pero se ha descontinuado, ¿no? O como los otros efectos, bueno, que podrían ser colaterales, como el insomnio, la conducta psicótica, ¿no? En esas concentraciones elevadas, ¿sí? Por este efecto más intenso a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Y bueno, aquí estamos con las catecolaminas de manera específica, ¿no? Catecolaminas, ¿quiénes tenemos como catecolaminas? A la adrenalina, que un poquito ya me aúna a lo que habíamos mencionado, miren, para desencadenar, me dice, sudoración, ¿no es cierto? Piloerección, midriasis, ¿cierto? ¿No? Ahora vamos a un poco ver los efectos ya sea en el beta, en los receptores beta o en el alfa, cosa que ya lo hemos repasado. Porque miren, en alfa me dice vasoconstricción potente, ¿no? Y por ende, ¿qué va a desencadenar? Aumento de la presión sistólica, sobre todo en los receptores beta 1, ¿no?
Beta 1, ¿dónde está? Corazón. Claro, tenemos en los 5 receptores en el corazón, en cefalorespocitos, a nivel del lecho muscular, a nivel del ciliar, ¿no? El ciliar. Entonces, hay mayor énfasis a nivel de beta 1 por corazón. Por ende, me está desencadenando un efecto inotrópico, cronotrópico y dromotrópico también positivo. ¿Ya? Ahora, el hecho de que se desencadene el efecto cronotrópico y dromotrópico será, pues, para ver si el estímulo es sobre todo en el nodo sinoauricular, ¿no? Del aurículo ventricular o ventricular, ¿no? En este sistema de conducción, ¿sí? Porque hay una diferencia en un aumento de la velocidad de conducción para desencadenar un efecto dromotrópico positivo, ¿sí? ¿Qué más vemos? Beta 2, ¿no? Decimos beta 1, beta 2, beta 3. Beta 2. ¿El beta 2 se encuentra en qué lugares? Corazón. A ver, ¿quién recuerda? Corazón y músculo liso, en estos dos lugares, ¿no? Ustedes, Acebo. acebo. Me faltó anotar a alguien. No. Bueno, entonces, dependerá, decíamos, ¿no? De qué tipo de receptor se encuentra en mayor cantidad o número. Por ejemplo, existirán mayores receptores beta en el músculo esquelético. Entonces, si ustedes saben de que el beta desencadena vasodilatación para aumentar ese flujo sanguíneo y permitir mayor actividad física en esta persona, en el músculo esquelético, ¿no? A veces en el gimnasio. ¿Qué más podemos ver? Más que todo es un repaso especificando a qué catecolaminas hemos estudiado, ¿no? Que me va a generar también una disminución en la resistencia periférica total. Decíamos aumento de la sistólica y, bueno, caída de la diastólica. Y ustedes tienen un esquemita en el libro de unos flujos, pero básicamente donde me está denotando la disminución de la presión diastólica, dependiendo de la selectividad, ¿no? A grosso modo, entonces, de manera general, eso es lo que va a ocurrir. Si hablamos de la noradrenalina, la noradrenalina o levaterenol o la norepinefrina, entonces vamos a ver de que este se considera como un agonista potente que va a denotar su efecto, bueno, en alfa, es decir, en alfa 1, alfa 2, beta 1 y poco en beta 2. ¿Sí? Entonces, mayor efecto a nivel de corazón si decimos beta 1 y poca acción en músculo cardíaco como tal, ¿no? En este tipo de receptor. No la noradrenalina, no norepinefrina. ¿Qué va a desencadenar? Si el efecto sobre todo se está dando en alfa, aumento de la resistencia periférica, aumento de la presión. ¿No? El efecto es intenso en alfa 1 y alfa 2, entonces por eso me nota un aumento de la presión sistólica y diastólica. Acá no van a tener mucho problema. Es importante que más que todo ustedes retengan de que estos fármacos o neurotransmisores nos van a elevar la presión arterial, ¿ya? Eso sobre todo. Hemos hablado también de los receptores DOPA, ¿no? En el tema de autónomo decíamos, la DOPA se transforma en dopamina y la dopamina en noradrenalina, ¿sí? Y es por eso ya que acá nos vuelve a recordar de que esta dopamina se considera como un precursor de la noradrenalina, ¿no es cierto? Alguien me comentó también que el DOPA 1 desencadenaba su efecto o participaba de lo que era el estímulo de la renina, ¿no? O también decíamos, me va a producir una vasodilatación en aquellos pacientes que están empezando con insuficiencia renal mejorando el flujo, ¿sí? Ahora, acá también hay algo que se cumple. Entre los mismos receptores DOPA, pues si comentamos los receptores H, los DOPA son 5, ¿no es cierto? Los H son 4. Hay un efecto antagónico entre ellos, ¿sí? Porque miren, acá decíamos, el efecto precursor de la producción de noradrenalina se da en el D1,
Pero si hablamos del D2, acá el D2 está desencadenando una secreción de la liberación de adrenalina, ¿no? Entonces, entre ellos mismos, y esto que se está dando también con alfa y beta, ¿no? Eso también es algo que vamos a un poquito fijar, porque ella adelante nos habla de efectos opuestos en los dopa, ¿no? Y ustedes ya poco se pierden ese, pero si el dopa debería ser el mismo efecto, no, entre ellos mismos se oponen, ¿está? ¿Qué más? Si yo les digo, no está aquí, Doc, levodopa. disculpe, una diapo anterior a esta, ¿me podría mostrar, por favor? Creo que había algo que quería ver, perdón que la moleste. No. Atrás de Bueno, esta, ahí sí. está. Más atrás, ya No la- retrocedí. Porque no, ya esta. Ah, la siguiente ya era la de dopamina, ¿no? sí, noradrenalina. Ah, ya. No, sí, estaba Ahora, por anotando ejemplo, los fármacos. Ah, ya. Gracias, Doc. en la nueva edición es lo mismo, ¿no? La norepinefrina la ha puesto acá adelante y la noradrenalina la puso en paréntesis. Si se dan cuenta, está hablando lo mismo de con el diferente orden de los fármacos, las sustancias, ¿no? De los fármacos y hormonas. Gracias, Doc. Pero es lo mismo, ¿no? Estaba en dopamina. Bueno, acá está lo que les dije, ¿no? Va a incrementar la filtración glomerular, el flujo sanguíneo, va a desencadenar una natriuresis, entonces está estimulando el funcionamiento renal, ¿no? Para que no se produzca mayor grado de insuficiencia renal. Eso es lo que comenta. Esa es la finalidad del objetivo del tratamiento, ¿no? En dosis, bueno, eso creo que ya no está en la nueva edición. En dosis baja, entonces aumenta la filtración. En dosis alta, miren, va a activar a los receptores alfa y va a desencadenar vasoconstricción. Por eso siempre les digo, depende de las dos, ¿no? O también me puede activar los receptores beta 1, pero acá hay otra cosa que falta, ¿no? Sí, les decía levodopa, ¿no es cierto? ¿Para qué servía la levodopa? Para el Parkinson. Para el Parkinson. Entonces, tiene esta finalidad, estimular la producción de dopamina, porque eso era el Parkinson, la disminución de la dopa y exceso de acetilcolina. Entonces, esto más se puede aumentar en cuanto a los efectos terapéuticos de la dopamina. Bueno, ya del isoproterenol acá un poquito varía en relación a su libro, si ustedes comparan. Pero el isoproterenol ya comentamos que tiene mayor efecto sobre los beta, prolonga el efecto sobre los beta, ¿no? Por eso nos menciona de que es un fármaco agonizador enérgico beta 2, ¿no? Con muy baja afinidad en los receptores alfa, y en beta 2 que está desencadenando vasodilatación. Esta vasodilatación la que me va a desencadenar es una disminución de la resistencia vascular periférica. Vasodilatación, un mayor manejo del flujo, entonces un aumento del gasto cardíaco, ¿no? Que por ende me va a desencadenar el descenso de la presión diastólica. Bueno, sí, podemos considerar eso más, ¿ya? Isoproterenol. Bien. Con esto un poquito ha cambiado, no sé si ustedes han visto el orden, sobre todo el orden del isoproterenol. Con el isoproterenol lo manda abajo, cuando hablamos de lo que son los simpático-miméticos de acción directa e indirecta, los mixtos. Acá lo denota de forma general, ¿no? Acá tenemos otro fármaco que es el fenoldopan, dopa, ¿no? El paraprososina. Este también es un agonista dopa 1, entonces va a producir vasodilatación periférica. Los beta y los dopa producen vasodilatación. Entonces, si me va a desencadenar una vasodilatación, será útil en la hipertensión severa, y lo vamos a ver en antihipertensivos, ¿no? Sobre todo si se utilizan a nivel intravenoso, ¿no? Los vamos a conocer ya desde el otro punto de vista, como vasodilatadores intra o parenterales que son utilizados en hipertensión pero severa, fenoldopan, ¿no? El fenoldopan, otro será el diazóxido, y uno más me falta, fenoldopan en este caso.
está en relación al tema. Vamos con la fenilefrina. La fenilefrina tiene un efecto sobre todo en alfa 1. Es una fenilisopropilamina, ¿no? Porque me dice, no es un derivado del catecol. Es resistente a la COM. Por eso me dice, no es desactivado por la COM. Y si ustedes recuerdan, la COM metabolizaba las catecolaminas, ¿no? Ahora, por este efecto alfa 1, va a desencadenar una vasoconstricción. Bueno, aprovechemos y decimos que a nivel de la mucosa nasal, ese es el efecto más utilizado, podemos decir, descongestionante nasal, pero que nos puede también desencadenar al actuar en alfa, vasoconstricción renal, ¿ya? O midriático, ¿no? A nivel pupilar, fenilefrina. Vamos con la metoxamina. La metoxamina es también un agonista alfa, por ende va a desencadenar vasoconstricción y aumento de la presión arterial, ¿no? Y me va a generar una bradicardia por la activación del vago en relación a la modificación de la presión arterial, ¿sí? Tenemos otro fármaco, que es la midodrina. La midodrina nos dice que es un profármaco. Acá también ya ha habido un cambio. Prodroga nos decía es un profármaco. Entonces, para ser activo, porque todos los profármacos cuando ingresan al organismo están inactivos, entonces van a metabolizarse, van a hidrolizarse, y en este caso va a pasar a ser la destilmidodrina y va a presentar un efecto agonista alfa 1 selectivo. Entonces el efecto en músculo liso, porque esa es la ubicación del alfa 1, va a ser utilizado en una hipotensión postural. ¿Qué es hipotensión postural? O hipotensión ortostática también, cuando hay una baja de la presión arterial de forma abrupta, con cambio de posición, ¿no es cierto? Entonces, la midodrina, ¿sí? Es la que se puede utilizar, ¿ya? Otro fármaco, eso es lo más importante. La efedrina. Efedrina. Nuevamente, decimos que pertenece a la familia de las fenilisopropilaminas, ¿no? Es un no catecol, entonces, decíamos, se prolonga la biodisponibilidad y la duración de acción, ¿no? Ahora nos está denotando, si ustedes se dan cuenta, desde el punto de vista del fármaco, y nos vuelve a mencionar, recordar los mecanismos de acción y ese efecto, ¿no? Si hablamos de nuestra efedrina, entonces vamos a ver de qué van a presentar otros efectos también. Miren, por el efecto alfa va a estimular la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque se está aumentando la resistencia vascular periférica y la presión arterial. Y por la acción beta, ustedes saben que es dilatación o estimulación, entonces broncodilatación, que nos puede servir en el asma, ¿no? Al decir de que posee una acción mixta, ya digo, el caso nos lo ha clasificado como los simpáticos miméticos de acción mixta. ¿Qué más podemos decir? La efedrina es una fenilisopropilamina y es una no catecolamina, ¿no? ¿Ya? Entonces actúa en los dos lugares, por eso mixta. Uno que proviene de la efedrina es la pseudoefedrina, ¿no? Entonces, esta pseudoefedrina, al ejercer el efecto en alfa, también va a ejercer ese efecto descongestionante, ¿no? Descongestionante, sobre todo a nivel de la mucosa nasal. Tenemos otros fármacos como son la silometasolina, la oximetasolina. Entonces van a también producir mayor descongestión nasal. Y en el caso de la oximetasolina, va a desencadenar un efecto tal vez intenso que me produce una hipotensión, ¿no? Un efecto rebote, como decimos, la oximetasolina. En el caso de la anfetamina o las anfetaminas, estas también pertenecen a las fenilisopropilaminas, sabemos que tienen mayor efecto a nivel del sistema nervioso central,
¿no? En receptores alfa y beta, y por ende va a desencadenar alerta, mejoría del estado de ánimo, mejoría de lo que es la confianza en uno mismo y una habilidad, cierta habilidad para concentrarse. Pero ¿qué pasa con las anfetaminas? Desencadena dependencia, nos dicen, ¿no? ¿Sí? Otros los efectos serían la euforia, depresor del apetito, decimos anorexígeno, se utilizaba en algún momento para la baja de peso de unos pacientes, mejorar el rendimiento físico, de ahí los exámenes que se realizan, ¿no? Los deportistas. Bueno, castiga, ¿no? Es que tienen cierta concentración. Pero también pueden desencadenar el efecto opuesto, también pueden desencadenar depresión. Sobre todo depresión porque estamos hablando de euforia, entonces el efecto rebote. O podrá presentar el paciente fatiga, cefalalgia, palpitaciones no mareos. ¿Quién? La anfetamina. Vamos con la fenmetracina. Bueno, la fenmetracina bien corresponde al grupo de las fenilizopropilaminas, es anorexígeno y será discontinuado porque desencadenaba una dependencia, ¿no? En este mismo grupo de las fenilizopropilaminas tenemos al metilfenidato y a la pemolina, sobre todo al metilfenidato, ¿no? Este va a desencadenar un efecto estimulante leve del sistema nervioso central. Y esto es eficaz, me dice, para este síndrome de hiperactividad con déficit de la atención. Son unos hiperactivos, ¿no? En el colegio están en el aula, están de un lado al otro lado, saltando, molestando, todo, haciendo todo menos atender. Entonces, se dice, puede administrarse este tipo de fármacos para estimular la atención. Sobre todo el metilfenidato, porque nuestra pemolina resulta ser muy hepatotóxico. ¿Ya? Muy hepatotóxico. Un poquito el libro ya lo ha cambiado, ¿no es cierto? Porque si hablamos del metilfenidato, nos menciona a otro fármaco que ejerce un efecto similar. ¿Alguien de ello? ¿Cuál es este? El modafinilo, ¿no? El modafinilo también se considera un psicoestimulante, va a desencadenar este efecto de la atención, pero tiene otros efectos colaterales también, ¿no? Bien. Vamos a los agonistas adrenérgicos alfa-2, selectivos, alfa-2. ¿Dónde está alfa-2? Plaqueta linfocito y músculo liso, ¿no? Y eso es muy importante, chicos. Eso ustedes van a complementar esta parte de la clasificación con la nueva edición, ¿ya? Con la nueva edición. Entonces, ¿quiénes se consideran alfa-2 selectivos? La clomidina, eso lo vamos a llevar en antihipertensivos también. Vamos a ver que los antihipertensivos se van a clasificar en los antagonistas alfa, beta, los que actúan en el sistema nervioso central y a nivel periférico, ¿no? Y eso estamos hablando de los alfa-2, 1 alfa-2. Decimos clomidina, metildopa, gonfacina y guanabens. Se van a utilizar en el tratamiento de la hipertensión arterial. Y acá ya ustedes dirán, si están un poquito a razonar, pero si los alfa van a desencadenar vasoconstricción, ¿por qué se van a utilizar en hipertensión arterial? ¿Alguien lo oyó? ¿Nadie? Bueno, resulta de que estos van a ejercer su efecto sobre todo a nivel, decíamos, ¿no? Del sistema nervioso central. Entonces, van a suprimir a este nivel la liberación de las catecolaminas. Porque ¿quiénes son las que me están desencadenando vasoconstricción? Las catecolaminas, ¿no es cierto? Adrenalina, noradrenalina. Entonces, al inhibirse a nivel del sistema nervioso central, no hay ese efecto a nivel periférico. ¿Ya? A eso se refiere el efecto antihipertensivo. Ese es el mecanismo de acción. Entonces,
suprime la emisión de la actividad del sistema nervioso simpático desde el encéfalo, es decir, a nivel central. Bien, la guanidina, la metildopa, la guanfacina, el guanabens, ¿no? Claro, si hablamos de efectos intensos a nivel del sistema nervioso central, podremos, por ejemplo, evidenciar como efecto colateral el efecto sedante. No puede ser. Hay otros fármacos nuevos que están en el libro y son la moxonidina, ¿no? Es uno de los más nuevos que ha sido aprobado. La dexmetomidina, ¿no? Y la rimelmidina, no son los fármacos nuevos, ¿sí? Pero que debido también a ese efecto intenso en el sistema nervioso central, también podrán desencadenar este efecto sedante. O es más, me dice, en relación, perdón, en relación a la dexmetomidina, ese se puede utilizar como un fármaco previo a la administración de los anestésicos, ¿no? Ustedes tal vez ya van a ver en anestesiología que se produce una inducción, pudiésemos decir, después de la administración del anestésico como tal. Entonces la dexmetomidina ejerce este efecto, ¿no? Sedante antes de la anestesia. Tenemos a otros como la tizanidina. Entonces esto vamos a complementar con los nuevos fármacos, ¿no? La tiramina. Esta tiramina, me dice, resulta del metabolismo de la tirosina. Ustedes recordarán a la tirosina, ¿no es cierto? Ese era un precursor de lo que es el neurotransmisor del sistema simpático. Entonces, esta tiramina se puede encontrar en ciertos alimentos fermentados, sobre todo, ¿no? Como el queso, como las salchichas, el pescado ahumado. Es tal que en su libro también tienen un cuadrito que les está mostrando qué tipo de alimentos tienen mayor concentración de tiramina, ¿no? Que van a desencadenar este efecto similar a las catecolaminas, ¿ya? Y entre los que tienen más concentración de tiramina, podemos mencionar al pescado ahumado, 8 miligramos, para que ustedes un poquito comparen. O si hablamos, por ejemplo, del queso, este queso tratado, el cheddar, por ejemplo, cheddar, que tiene una cantidad de hasta 130 miligramos. O en el caso de la cerveza, que tiene 45 miligramos. Entonces, estas sustancias nos pueden desencadenar ese efecto estimulante, ¿no? Y también, me dice, pueden ser metabolizados por la MAO, claro, porque son el producto de lo que es la tirosina, el producto de la hidrólisis. Y, ¿qué más nos pueden decir? Que el espectro de acción de esta tiramina es similar o igual a lo que es la noradrenalina, ¿no? Que ha provenido posiblemente de esa síntesis inicial de la tirosina. ¿Se comprende esto? ¿O no? ¿Comprendieron esto, chicos? Para que sigamos avanzando. Sí, doc. Sí, doctor. Entonces, nos dice, aquellos pacientes que reciben inhibidores de la MAO, es que la monoaminoxidasa es el que va a metabolizar a las catecolaminas, ¿no? Pero si estamos inhibiendo a la MAO, entonces vamos a intensificar el efecto de la tiramina, ¿no? Porque tiene similitud con las catecolaminas. Entonces, esto sobre todo para aquellos exámenes laboratoriales a que puedan estar sometidos los pacientes, preguntarnos si reciben algún tipo de fármaco o algún tipo de alimento que me puede alterar el resultado de este estudio. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Aquí hablamos de la farmacología clínica de los simpaticomiméticos, ¿no? Por ejemplo, eso pueden tener una aplicación cardiovascular, ¿no? Hasta hace un momento veíamos el efecto a nivel cardiovascular, qué fármacos, ahora la aplicación. Por ejemplo, en aquellos podemos utilizarlos en padecimientos en los que es necesario aumentar, me dice, el flujo o la presión arterial, ¿no?
¿Cuándo necesitamos aumentar el flujo? En una urgencia hipotensiva. ¿Para qué? Para preservar, conservar el flujo cerebral y el flujo coronario. No tanto así decíamos en autónomo, ¿no es cierto? No está destinado para equilibrar la presión, compensar, sino por mantener el flujo, la funcionalidad a nivel del cerebro y del corazón, ¿no? ¿Qué tipo de pacientes que además me dice tengan lesiones en el espinal o que hayan presentado una sobredosis con fármacos depresores del sistema nervioso central, ¿no? Podríamos hablar cocaína, por ejemplo, que en cierta concentración va a desencadenar este tipo de depresor, ¿no? Pero donde básicamente hay baja de la presión arterial. ¿Quiénes me van a ayudar a esto? La noradrenalina, la fenilefrina y la metoxamina, por ejemplo, son más afines. O también otra aplicación que es el shock, ¿no? ¿Qué estamos observando en el shock? Hay un mal manejo del flujo, ¿no? Hay una hipotensión, posiblemente puede ser, ¿por qué no?, por una pérdida de sangre. Hay diferentes tipos de shock, el distributivo, el hipovolémico, ¿no? Pero donde puede haber una hipotensión, si no hay ese flujo adecuado de sangre, hay un mal manejo y por ende me puede generar una insuficiencia cardíaca, ¿no? O una insuficiencia cardíaca que me pueda, la mala contractilidad me pueda desencadenar por un shock o una alteración de la resistencia vascular. Entonces el paciente me denota esa baja de la presión, una alteración del estado de conciencia, una disminución de lo que es el manejo de la orina, ¿no?, de la excreción. Al perderse este líquido del organismo, entonces hay una reabsorción, no hay micción, hay oliduria, ¿no? O puede presentarse también una cirrosis metabólica. En este caso, miren, también menciona otros fármacos, el isoproterenol, la dopamina y la glutamina. Y nuevamente, el objetivo de esto es mejorar el riego sanguíneo y no así la estabilización de la presión arterial. Ahora, tenemos otra condición donde vamos a más bien reducir el flujo sanguíneo, ¿no? Reducir el flujo sanguíneo. ¿En qué situaciones? En hemorragias. Por eso me dice para desencadenar una hemostasia. En cirugías menores, ¿no?, como la facial, la bucal, la nasofaringea o una epistaxis. ¿Qué es lo que se va a lograr? Reducir también la difusión de los anestesios, ¿no? Por vía sanguínea ustedes saben de que se desencadena la distribución de los fármacos y el hecho de desencadenar un efecto, puede ser en alfa, produce vasoconstricción y evita la diseminación o la distribución, ¿no? Pero se dice para reducir la difusión de los anestésicos locales. ¿Cuáles son los fármacos que se pueden administrar? La adrenalina y la cocaína. Ahora, si combinamos ambos fármacos vamos a obtener dos tipos de efectos, el hemostático y el anestésico, ¿no? Bueno, con mucho cuidado. Aquí hemos hablado también de la descongestión nasal, ¿no es cierto? Sobre todo con el grupo de las isopropilaminas, ¿no? Tenemos la efedrina, cefedrina y aquellos que tienen mayor efecto, tiempo de efecto, la silonetasolina y la oximetasolina, ¿no? O también podremos ver o administrar una aplicación terapéutica cardíaca, ¿no?, por el efecto beta, ¿sí? Para controlar un control, me dice, de urgencia del bloqueo cardíaco completo, bloqueo de rama, ¿no es cierto? Puede ser. Entonces, ¿qué pasó con el corazón, con el miocardio? Dejó de latir, dejó de desencadenar una sístole, diástole, se produjo un paro cardíaco. Entonces se podrá pensar en un isoproterenol, porque decíamos, ese es más específico sobre los receptores beta, ¿no?, cardíacos. O también se puede utilizar la adrenalina, que tenía mayor efecto sobre beta que la noradrenalina, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Desde a poco nos da un poquito de explicación a través de la modificación, decimos, la cadena aminoterminal, y ahora ya sabemos para qué y por qué.
¿Cuáles son esas aplicaciones? ¿Cuál es la importancia de saber de que si tal fármaco es más específico sobre alfa o sobre beta para este tipo de patología? O de insuficiencia cardíaca, una dobutamina. ¿Sí? En relación a la aplicación pulmonar también hemos visto, ¿no? Un no selectivo o el prototipo, pudiésemos decir, la adrenalina. Un beta selectivo que va a desencadenar una broncodilatación, decimos isopropirenol, ¿no? Sabemos que el isopropirenol tiene mayor afinidad sobre beta. Un beta 2 selectivo, ¿no? El enfatizado beta 2 selectivo en el caso del asma, mayor broncodilatación. En el caso de lo que es el metaproterenol, la terbutalina y el albuterol, sobre todo vamos a mencionarnos a la terbutalina y al albuterol, ¿ya? En el tratamiento de la eficacia. Existen también nuevos fármacos a nivel pulmonar, ¿no? Que van a servir para la CEPOC, ¿no? Tienen al indacaterol, orodaterol, bilanterol, son fármacos nuevos que tienen esa ventaja, vamos a decir, de que se administran solo una vez al día, ¿no? Reacciones de anafilaxia, en el shock anafiláctico. ¿Qué se podría desencadenar o qué cambio hay en el shock anafiláctico? Para poder utilizar estos agonistas adrenérgicos. ¿Qué cambio fisiopatológico muestra el paciente? Broncoconstricción, doc. Ya, en broncoconstricción. ¿Qué más? Una vasodilatación, proceso inflamatorio, ¿no? Es una respuesta inflamatoria. Es más, sí, puede estar presente la IgE, actuando de forma casi rápida o inmediata. ¿Sí? Entonces acá debemos de revertir los dos efectos. El músculo liso bronquial, la broncoconstricción y la vasodilatación a nivel de vaso sanguíneo en receptor alfa. Entonces debemos de preferencia activar, por eso me dice tanto el receptor alfa y el receptor beta, ¿no? Se pudiese administrar el prototipo, ¿no? La adrenalina, que tiene efecto en alfa y en beta, ¿no? Es más, denota una vía intramuscular y en cierta cantidad, de 0.3 a 0.5 ml, ¿sí? Pero es no selectivo. Ahora, esto hemos visto con penicilina, ¿recuerdan? Donde la reacción pudiese variar desde la vasodilatación a nivel de piel, la formación de ronchas, prurito, que obedecen a la liberación de histamina, ¿no? Prurito y por ende vasodilatación, ¿no? Vasodilatación, liberación de histamina. Entonces, ¿esto por qué? Porque nos da otra opción de tratamiento. Si no es muy intenso, pues se puede utilizar, me dice, antihistamínico. Ahora en antihistamínicos hay, decíamos, dos grupos, los de primera y segunda generación. Los de primera generación iban a desencadenar un efecto sedante y los demás no, dependerá de la magnitud de la reacción. O, mejor aún, los corticoides, ¿no? Esos me van a inhibir de forma rápida e intensa ese proceso inflamatorio. Porque si ustedes se dan cuenta, el broncoespasmo también procede de forma secundaria del proceso inflamatorio. Entonces, al inhibir ese proceso inflamatorio con los corticoides también estamos revirtiendo. Depende por eso de la magnitud de esa reacción alérgica, ¿no? En todo caso, en un shock anafiláctico grande, adrenalina, ¿no? En segundo lugar, los corticoides y en tercero, los antihistamínicos, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos aplicaciones oftalmológicas, ¿no? Alguien ya decía, la fenilefrina me va a desencadenar una miriasis para que se pueda ver un fondo de ojo, ¿sí? Fenilefrina, efecto en alfa o beta. Y me va a responder. Alfa. Muy bien. Su apellido. Placebo. ¿Perdón?
¿Acebo? Bueno, por eso es que también nos va a desencadenar un efecto descongestionante en caso de esta hiperemia en conjuntiva ocular. No, ahora acá, también acá hay que diferenciar, ¿no? Tenemos una hiperemia que puede tener un origen bacteriano y esos descongestionantes que tengan fenilefrina, por ejemplo, u otros, habrán otros análogos, solo van a servir para vasoconstricción. ¿No? En algún momento hemos escuchado en las propagandas quita el rojo del ojo. ¿Por qué? Porque están desencadenando este efecto descongestivo. Si estamos ante una hiperemia bacteriana secundaria, una infección bacteriana, entonces tenemos que utilizar nuevamente antibióticos. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? A ver. También hay unos nuevos fármacos, ¿no es cierto? O también aplicaciones, pero acá habíamos visto de que el alfa o el beta me desencadena un efecto benéfico en el glaucoma. A ver, ¿quién recuerda? ¿Nadie? El antagonista beta, Doc. Beta, doctora. En el efecto alfa, decíamos, hay una interacción con el sistema colinérgico que me va a desencadenar lo que es el drenaje del humor acuoso. Ahora, si hablamos del receptor beta, el antagonista beta me va a desencadenar de forma directa el efecto antiglaucoma, vamos a decir, ¿no? Entonces, resulta que tenemos a los efectos, a fármacos que presentan un efecto, sobre todo alfa 2, fármacos nuevos, ¿ya? Y estos son la praclonidina, la brimonidina, ¿no? Derivados de la clonidina, por ejemplo, la praclonidina, que van a desencadenar ese drenaje, ¿no? O también me dice que puede servir para localizar una lesión de un síndrome, si es que han leído el libro, el síndrome de Horner, ¿no? Básicamente es el que me va a ver, me va a denotar, me va a mostrar esa reacción de midriasis o miosis. Y hay una cosa grande, ¿no? Dependerá, si el daño es a nivel preganglionar o postganglionar, ¿sí? Entonces, la aplicación de estos fármacos pueden servir para el diagnóstico de ese síndrome de Horner, ¿sí? Tenemos otra aplicación, genitourinaria. Ya sabemos qué tipo de efecto a nivel de genital, a nivel de lo que se lo que es vejiga, ¿no? Vejiga. Bueno, entonces acá tenemos, miren, a la ritodrina y a la terbutalina. Y acá, si ustedes un poquito hacen memoria, recuerdan, la terbutalina también era específico o afín, vamos a decir, tenía afinidad también a nivel de bronquios, ¿no? Decíamos terbutalina, albuterol, entonces tiene mayor unión o eficacia a nivel de pulmón, bronquios y también a nivel genitourinario. Ahora, ¿qué van a desencadenar estos fármacos, sobre todo a nivel genital? Sobre todo la ritodrina, nos dice es un beta 2 selectivo, músculo liso, ¿cierto? Estamos hablando de genital, músculo liso, no de cabello. Entonces, ¿qué va a hacer? Relajar el útero grávido, ¿no? Eso lo hemos visto en efectos. Ahora estamos viendo al fármaco que va a desencadenar esa relajación uterina. Y las aplicaciones en el sistema nervioso central que decíamos, el trastorno, patología como el trastorno de la hiperactividad con déficit de la atención, en los niños hiperactivos, decíamos. Y hemos mencionado a las anfetaminas que desencadenan poco de abuso, el modafinil, que es una modificación, un análogo, y habíamos enfatizado al metilfenidato, que nos va a generar mayor atención, me va a servir como un estimulante del estado de ánimo, ¿no? Pero también podrá ejercer no solamente metilfenidato, los tres, un efecto anorexígeno. De ahí el cuidado, ¿no?, que se debe tener para prescribir estos fármacos, ¿ya?
O, por ejemplo, en el caso de las anfetaminas, nuevamente hablar del modafinilo, ¿no? Que ese es un fármaco, el modafinilo es un fármaco que deriva de las anfetaminas, ¿no? Y también este modafinilo, como algo nuevo, se utiliza para los casos de narcolepsia. Me va a desencadenar la narcolepsia, esta alteración con el paciente que se produce en la narcolepsia. ¿Alguien sabe? El paciente tiene sueño excesivo y cae dormido en momentos, cualquier Claro, rato, en digamos. cualquier momento del día puede caer dormido, ¿no? Entonces, esta modificación del modafinil pudiese servir, me dice, para este hecho, ¿ya? A ver, ¿qué más? Otro fármaco es la atomocetina, ¿no? Que también se puede utilizar igual que el metilfenidato en el déficit, o el síndrome de déficit de la atención, ¿no? Es un fármaco nuevo que está en estudio, por eso no lo he colocado conmigo. ¿Qué más? ¿Qué otros usos terapéuticos pueden darse estos fármacos? Que decíamos clomidina. ¿Qué grupo pertenecía a la clomidina? Alfa 2 selectivo, ¿no? ¿Con quiénes estaba la clomidina? Clomidina, metildopa, guanfacina. Metildopa. Guanfacina. Ya les gané, chicos, ¿no es cierto? Clomidina, metildopa, guanfacina y guanademos. Entonces también en el futuro tendrán que aprender cuáles son los alfa 2 selectivos, porque esto vamos a implementar y vamos a repasar y repasar en antihipertensivos. Es un capítulo grande. Más que grande, damos ejemplos, casos clínicos de diferentes pacientes. No se puede olvidarse, ¿no? Por eso me dice de que el uso puede ser para la hipertensión arterial, ¿no? Y en el futuro veremos qué tipo de hipertensión arterial. O, por ejemplo, también puede utilizarse en la diarrea de los pacientes diabéticos, porque nos dice de que va a mejorar la capacidad de la absorción de sodio y agua. ¿Sí? Esa es la función que cumple nuestra clomidina en los pacientes diabéticos. Vemos de que estos fármacos también pues, van a desencadenar efectos tóxicos. Por ejemplo, a nivel cardiovascular, el hecho de que se produzca mayor efecto en alfa va a desencadenar una elevación de la presión arterial. O el hecho de que se produce un efecto intenso en beta, frecuencia cardíaca, me puede desencadenar una isquemia o una insuficiencia cardíaca. Porque ¿qué es la insuficiencia cardíaca como concepto? Falla de la contracción cardíaca. Ya. ¿Y qué más? Es la incapacidad, le dice, ¿no? Del corazón de poder dotar de ese flujo, de ese gasto cardíaco para cubrir las demandas del organismo. ¿Qué son las demandas del organismo? De que todos los órganos, tejidos estén muy bien irrigados y oxigenados. Y esto puede darse por esta frecuencia cardíaca acelerada. Decíamos, el corazón se nutre en la fase diastólica, entonces el corazón también puede isquemiarse y peor aún no dotar de ese flujo o gasto cardíaco, ¿no? O podrá desencadenar también una taquicardia sinusal o las arritmias ventriculares, ¿no? Entonces todo esto se puede considerar como efecto colateral. En el caso de las anfetaminas dependerá de la dosis. Miren, dosis bajas de anfetaminas pueden desencadenar inquietud, temblor, ansiedad. En dosis alta, algo más acentuado, un estado paranoico. O en el caso de la cocaína, podrá generarme convulsión, hemorragia cerebral, arritmia o infarto cerebral. Entonces, este tema lo hemos terminado y podemos repasar esta última parte mañana con los fármacos nuevos, ¿no? Que tenemos en el libro, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? Dígame, un poquito más fuerte que lo escucho leer. Sí, este último tema va a entrar al primer parcial o ya es parte del segundo parcial. ¿Van a entrar Es los parte del segundo parcial. simpáticos? Ah, ya. Es parte del segundo parcial, por eso les digo, estamos adelantados
podemos repasar, ¿no? Podemos parar aquí y ya repasar con casos clínicos el primer parcial, ¿no? Entonces acá yo ya pensaba parar y continuar con casos clínicos, ¿no? Para ejemplificar y todo lo demás, ¿no? Es parte del segundo parcial. Ahora algo, por ejemplo... Entonces, todo el tema de agonistas de los receptores adrenérgicos es segundo parcial. Segundo parcial. Segundo parcial. Hasta el tema 8 es nuestro primer parcial. El tema 8 es el primer parcial. Por eso siempre les pregunto, ¿qué dudas tienen? Nada, si no tienen dudas no podemos quedarnos, siempre ya hemos repasado, pero es correcto. ¿Ya? Ahora, algo, una forma nueva, modificada de la clasificación de estos simpático-miméticos es la que nos ha dado el caso en esta última edición, ¿no? Nos dice, los ha, más que todo los ha reagrupado, ¿sí? Los simpático-miméticos de acción directa, o como les decía, los de acción mixta que iban a ejercer su efecto a nivel de alfa y beta, o los de acción indirecta, ¿no? Sin embargo, ya hemos visto acá los de acción indirecta. ¿Cuáles eran los de acción indirecta? ¿No recuerdan? Bueno, eso van a estudiar. Los de acción indirecta son los que estimulaban la liberación, por ejemplo, las fenilizopropilaminas que estimulaban la liberación de las catecolaminas, ¿no es cierto? O, por ejemplo, en el caso de la cocaína, ¿qué hacía la cocaína? Al también ser un estimulante de acción indirecta, y eso ya saben. Yo no he avanzado esto para que no pierdan el hilo, chicos. Dígame. No, doctora, solamente quería responder sobre la cocaína. Sí, eso quiero escuchar. ¿Cuál era la respuesta? Inhibe la recaptación de las catecolaminas. ¿Ve? Entonces, de esta otra modalidad, de manera indirecta, ¿qué está haciendo? Aumentando la concentración de las catecolaminas a nivel del espacio, ¿no? Entre neurona y neurona. ¿Cuál es su apellido? Nayeli Miranda, doctora. Ya. Bien. Entonces, acá terminamos, chicos. Mañana vamos a repasar desde este enfoque, este tema, y resolver casos clínicos. ¿Ya? Voy a ir a la lista un ratito. O vayan revisando qué dudas tienen mientras accedo a la lista. Entonces ya con los fármacos que hemos visto, primero vamos a repasar esta parte de clasificación y la tercera clase de la semana vamos a representar la mente. Estamos. Bien. Vamos con Adán. Presente, doctora. Acebo. Argot está. Presente, doctora. Ya. Arnés Nicolás. No está. Araya Cecilia. Presente, doc. Barral. Presente, doc. Barriga Eric. Presente, doctora. Ao Saco. Presente, doc. Cristian. Presente. María ¿Se Isabel. escuchó, no? Presente, Sí. doc. Bien. Encinas Fernando. Presente, doctora. Bien. Ferreira Freddy. Presente, doc. Flores Saraí. Presente, doc. Bien. Flores Carolina. Presente, doctora. Gamboa Noelia. Presente, doctora. Bien. Garay Jan. Presente, doctora. Gómez Fernando. Presente. Bien. Gutiérrez Dani.
Gutiérrez Alejandra. Alejandra. Gutiérrez Eddie. Tampoco. Presente, doctora. José. Ah, ya. José. José, y presente. Carla. Bien. Guaita. Fran. Presente, doctora. Presente. Bien. Bien. Hurtado, Jean Paul. Presente, doctora. Garra, Marife estaba. Presente, doctora. Bien. Jaramillo, Andrea. Presente, doctora. Loaiza, Ludwig. Loaiza, presente, doctorita. Ludwig o Ludwig. Cualquiera, doctorita. No hay problema. Bien, así es. Muy bien. Iván, mejor. López Isabel. López, presente, doc. Bien. Luján Melina. Luján, presente, doc. Bien. Márquez Giovanna. Presente. Miranda Nayeli. Presente, doctora. Ya. Miranda Francisco. Presente, doctora. Montaño Brando. Presente. Corre Erika. Está. Ricardo. Presente, Ah. doctora. Ya. Milipu Edison. Presente, doctora. Orellana Yesit. Presente. Ortuño Natalie. Presente, doc. Parco Andrés. Presente, doctora. Pérez Marco. Pérez, presente, doctora. Carro. Presente, Almendra. doctora. Presente. Bien. Rivera Javier. Presente, doctora. Riva Gardenia. Presente, doctora. Sánchez. No. Rocabado Laura antes. Presente, doc. Sánchez Marisol. Presente, doctora. Sharon. Presente, doctora. En Torrejón Valeriano Sarita. Presente, doctora. Puerto Rico. Diego. Presente, doctora. Flores Francesca. Presente, doctora. Vargas Brenda. Presente, doctora. Larde Adrián. Velarde, presente, doc. Liz Carmen. Presente, doctora. Jimena. Presente, doctora. Morano Sharon. Presente, doctora. Morano Javiera. Presente, doc. No Mari. Presente, doctora. Una pregunta, chicos. Ninguna. Bueno, entonces esta parte, la clasificación, la repasamos mañana. Ya, si es que nos toca. Sí, en la segunda hora. Tengan un buen día y hasta mañana. Doctora, una preguntita. El último tema entonces, para el primer parcial sería bloqueadores de receptores colinérgicos. Hasta ahí es el primer parcial. Espera, antes de repetir esto, vamos a revisar. Mañana voy a revisar bien el plan analítico, entonces vamos a ver, pero que yo recuerde es hasta el 8. Ahora espérenme un ratito, vamos a ir a otro lado.
Aquí está, según el plan analítico, bueno, pudiese entrar hasta el 9, chicos. Voy a revisar, me van a hacer recuerdo, voy a anotar para mañana, ¿ya? Porque incluso el 9. Entonces esto veremos mañana, ¿ya? Queda pendiente. Pero un tema más o un tema menos no hace la diferencia, ¿no? Porque está fácil también, ¿sí? Mañana les voy a confirmar de forma ya precisa. 8 o 9. ¿Sí? Aquí a la mano no lo tengo. Entonces mañana les digo, chicos. ¿Algo más? Doc, una pregunta. ¿Va a subir sus diapositivas? ¿Perdón? Que si va a subir sus diapositivas. Pero ya están subidas en la grabación. ¿No es cierto? Por eso les digo, hagan sus resúmenes. Hagan sus resúmenes, chicos. Cualquier duda podemos repasar. ¿Ya? Para mí es indispensable que ustedes vean el libro. Entonces ya en la primera clase les dije, ¿no? A veces solamente se dedican a las diapositivas y cuando hay una pregunta del libro, entonces dicen que bueno, no hemos avanzado, no estaban en las diapositivas. Y en vista de eso es bueno que lean los libros. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Y está fácil, aprovechen este parcial, pueden sacar hasta 90. Más si eso va hasta el tema 8. El tema 9 es un poquito ya largo, pero comprensible. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, hasta mañana, chicos. Que tengan un buen día. Hasta mañana. Gracias, Doc. Igualmente, Doc. Hasta luego, Doc. Gracias. Chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana.